Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un episodio más de Café y Salud con el doctor Rolando Pinilla. En el día de hoy contamos nuevamente con la participación de una invitada muy especial, ya conocida por ustedes por un podcast anterior, la doctora Yulisa Garisto, Infanto Juvenil. Y queremos tocar un tema importante que va muy relacionado al tema anterior sobre el dolor con las menstruaciones. Ahora vamos a hablar un poquito sobre los sangrados menstruales. ¿Son productos hormonales o complicaciones por alguna patología? Y para ello, hoy contamos nuevamente con la presencia de Yulisa. Yulisa, para los que no vieron el podcast anterior y no conocen algo sobre ti, cuéntanos un poquito sobre ti, quién eres, a qué te dedicas y por qué estás aquí conmigo hablando sobre sangrados en la pubertad. Hola a todos. Realmente muy contenta de poder compartir otro capítulo más de este podcast. Y bueno, me presento un poquito más. Soy la doctora Yulisa Garisto, soy ginecóloga obstetra. También cuento con una especialidad en ginecología infanto-juvenil, es decir, trato niñas y adolescentes. Y este tema realmente es fundamental por el hecho de que se necesita que todo adolescente reconozca cuál es el patrón esperado durante sus ciclos menstruales, sobre todo porque las características de los ciclos no son los mismos a lo largo de toda la vida. En esa etapa fértil o reproductiva de toda mujer. Y claro, en la medida que puedan saber cuáles son las características esperadas, sobre todo al principio, recién aparecen esos primeros ciclos menstruales, de esa manera, oportunamente se pueden detectar ciertos problemas que pueden llegar a enfrentar y que realmente son muy comunes y que representan motivos frecuentes de consulta desde el punto de vista ginecológico. Siempre que hay una consulta ginecológica, una pregunta frecuente que tenemos todos los ginecólogos es: primer día de tu última menstruación. Y parte de ello es tratar de orientar o educar a nuestras pacientes para que sepan que es un periodo normal. Claro, esto se vuelve un poquito más complejo cuando es la primera menstruación, la menarca, primera vez que le llega el sangrado a una niña. Aparte de que obviamente todas las emociones, todas las cosas que se presentan durante ese primer sangrado, que definitivamente me imagino que tienes mucha experiencia con respecto a ello porque te consultan mucho a través de estas primeras niñas que tienen su primer episodio menstrual. Háblame un poquito cómo se vive este primer sangrado, qué anécdotas, historias te han contado, obviamente tú mismo cómo lo viviste, tu primera menstruación, qué se siente, y por ahí mismo qué es esperado que ustedes puedan considerar que es normal y cómo se va desenvolviendo este sangrado hasta que se vuelve un ciclo totalmente normal, periódico y que tiene esas características que ya nos vas a explicar cuáles son para saber que estamos ante un sangrado de la pubertad normal, tu ciclo menstrual normal, o estamos ante un problema hormonal o un problema de un signo de alerta. Así es. Bien, en este contexto podemos tener dos tipos de niñas o de adolescentes. La que tuvo esa fortuna de recibir un acompañamiento o una orientación durante su etapa de pubertad, donde a esa niña se le avisó cuáles podrían ser los cambios y cuál era el orden de esa serie de cambios que iban a esperar durante el tránsito de esta pubertad, y que finalmente esa primera menstruación es el último de los eventos que van a ocurrir. Esa es la niña que va a estar preparada, que va a esperar mucho más tranquila esa primera menstruación y que va a poder enfrentarla de una manera mucho más positiva. Por otro lado tenemos a el resto de las chicas que probablemente les tomó de completa sorpresa esa primera menstruación, a las que se les habló muy poco o nada de qué era lo esperado y en qué consiste y para qué sirve en nuestro cuerpo esta serie de cambios físicos y emocionales, y que finalmente dentro de esa parte biológica de maduración del aparato reproductor aparecen finalmente las menstruaciones. Entonces, la que no recibe orientación, sin lugar a dudas, puede que esto le genere quizás un poquito más de choque emocional o sobre todo preocupación, tristeza o incluso hasta vergüenza el hecho de que han tenido esa primera menstruación, o simplemente muchas tienen esa idea de que esa primera menstruación incluso puede ser un problema. Entonces son dos panoramas completamente distintos. Afortunadamente yo crecí en una familia, mi padre es ginecólogo y mi madre es educadora, o sea que
ellos hicieron un buen trabajo en equipo y tuve la fortuna pues de que me pudieron preparar para la llegada de esa primera menstruación. Oye, qué bueno. Así que por ese lado, gracias papá, mamá. Pero bueno, así espero que hayan muchas otras hijas que puedan tener esta misma experiencia positiva. Esto es lo importante, que yo sea de ese lado sí tengo que confesarme positiva. que siendo ginecólogo de mis 2 hijas, al final las mamás fueron las que se hicieron cargo de esta etapa. Con todo y eso, no sé si es porque obviamente la pena de papá, oye papá, pero bueno, sí, eso sí lo vivieron, fueron las mamás de ellas. Y definitivamente qué bien que independientemente de que uno sea un profesional de la salud o no, es importante que los padres estemos realmente orientados en cómo poder transmitirle y orientar entonces a nuestros hijos sobre esta etapa tan importante. Y creo que acabas de dar un punto bien importante y es los papás debemos saber. Y en ese sentido es claro que aquel papá que no sabe, que no cuenta con conocimiento, no puede darle una buena orientación a sus hijos. Así es. Bien, porque si yo me siento inseguro, no cuento con esa información, prefiero o no tocar el tema, bien, o darle ese rol a alguien más para que se encargue en todo caso. Es correcto. Y finalmente el tránsito en la pubertad y esa guía que necesitan sus hijas, básicamente, es un trabajo en equipo, ¿sí? Más Así allá es. de lo que se pueda elaborar dentro de ese núcleo familiar, también pues en términos de instituciones escolares o de la mano con los profesionales de la salud. Bien, entonces y la sociedad también juega un papel importante, entonces se necesita. Sí, bueno, mira, el tema, como bien lo dice el podcast, sangrado durante la pubertad, cambios hormonales o signos de alerta. Y claro, para saber si estos sangrados durante la etapa de la pubertad pueden ser normales o no, tenemos que hablar un poquito sobre lo que estamos conversando, que es nuestra primera menstruación. Y más o menos quiero que nos vayas guiando, orientando y educando de más o menos cuándo se presenta esta primera menstruación, en qué edades es normal, porque incluso, y parte de ello también, sabemos que puede haber incluso que se adelante, ¿no? Así es. Y eso puede tener ciertas repercusiones en la vida de nuestras pacientitas. Entonces, hablen un poquito sobre en qué momento es lo normal de la aparición de la primera menstruación, qué se espera durante estos primeros ciclos que se van dando, donde llega la menarca de nuestras niñas, y posteriormente, cómo vemos este eje que se va madurando y va produciendo entonces un ciclo que dice ser cada vez más regular con respecto a las adolescentes y posteriormente adultas. En ese sentido, les mencioné hace un momento que la menstruación es el último de los eventos que acompañan esos cambios físicos de pubertad. Por lo tanto, una niña que tenga un sangrado genital y que no tenga ningún otro cambio de pubertad, o sea, que los pechos no hayan crecido, ni tenga vello púbico, ni nada adicional, lo más seguro es que estemos enfrentando un serio problema o que es una primera menstruación aislada y hay que buscar la causa, o que sencillamente no tenga nada de relación con menstruación y que incluso pueda ser una manifestación sobre todo de infecciones vaginales. Entonces, en ese sentido hay que tener bien claro, ¿la niña tiene o no tiene cambios de pubertad? Si ya es una niña que empezó sus cambios de pubertad, bien, ahí es importante saber cuál es el orden que deben llevar esos cambios de pubertad. Excelente. Y en ese sentido, quizás el principal parámetro que nos guía para lograr predecir la aparición de esa primera menstruación va a estar en base a el momento en que el botón mamario, o sea, los pechos, los senos, las glándulas mamarias empiecen a crecer. Debemos estar pendientes de ese momento, que a veces es un solo lado, otras veces sí pueden ser ambas glándulas mamarias a la vez, y desde ese punto hasta que aparece finalmente la primera menstruación, usualmente pasan unos 2 años. Okay. Puede que sea un poquito antes, un poquito después, pero por ahí cercano debería estar. En todo caso, más allá del crecimiento mamario, sabemos que esa pubertad va acompañada de otra serie de cambios en el cuerpo, como pueden ser la aparición del vello en las axilas, del vello púbico, cambio de olor en el sudor de las axilas, la piel se torna más grasosa, vamos a tener un estirón de crecimiento y adicional vamos a notar cambios en los órganos genitales externos, sobre todo en la vulva, y de manera
similar, también vamos a esperar cambios en los órganos genitales internos. Por lo tanto, es una serie de cambios físicos que van a ir apareciendo, van a ir avanzando progresivamente hasta que entonces aparece esa primera menstruación. Bien, entonces eso significa que tenemos que estar claros y pendientes de cada uno de estos cambios para saber cuándo se aproxima el momento. Exacto. ¿Cuándo puedo decir que, oye, es muy temprano y hay que acudir al médico? Esa pregunta es fundamental responderla. Cualquier cambio físico de pubertad o serie de cambios físicos de pubertad que empecemos a notar antes de los 8 años en una niña, ya nos debe alertar que probablemente esa niña esté enfrentando una pubertad precoz. Por lo tanto, hay que estudiar por qué está pasando y muchas veces evaluar, incluso de la mano con los endocrinólogos pediátricos, si vale la pena frenar el avance de esa pubertad. Wow, yo creo que ese tema se presta para desarrollarlo aún más ampliamente y no nos va a dar chance en este podcast, así que vamos a hacerle pausa a ese tema pubertad precoz, lo tenemos que tocar después, y sigamos entonces con un sangrado en la pubertad, cuando ya el ciclo ha madurado, cuando todavía falta, son cambios hormonales o cuando son signos de alerta de alguna patología que tenga que ver con el sistema reproductor femenino. Mira, Rolando, yo a veces le hablo a mis pacientes de la importancia de llevar un registro de la fecha de sus menstruaciones. Desde que aparece ese día 1 de primera menstruación en su vida, las niñas tienen que acostumbrarse, llevar el hábito de anotar las fechas, donde sea que quieran, pero que lo anoten. Correcto. Ya sea una agenda, un cuaderno, a veces yo les entrego unas hojas de calendario menstrual, aplicaciones de celular en su donde sea, pero que reconozcan la importancia de llevar un registro. Dijimos en el podcast anterior, el diario de mi menstruación. Así es. ¿Sí? Entonces hay que... Entonces eso es fundamental, porque a veces dice la mamá, es que yo soy la que se lo anoto. Está bien, usted puede ayudarla, pero que ella misma reconozca esa importancia, porque es la única manera que nos podemos sentar a analizar ese patrón de menstruación y realmente determinar si estamos enfrentando un problema o no de ese ciclo menstrual. Por lo tanto, empezamos a anotar las fechas y orientar a esa niña o a esa adolescente que está enfrentando sus primeras menstruaciones, ¿bien? De qué es lo que ellas quisieran. Ellas quisieran que viniera esa menstruación la misma fecha todos los meses, pero la realidad es muy distinta y es sobre todo el hecho de que sobre los primeros meses o incluso el primero hasta los 2 primeros años es sumamente común que producto de la inmadurez del eje hormonal los ciclos no sean a veces similares. ¿Esto qué quiere decir? Que a veces puede que apareció esa primera menstruación, se pierde varios meses, otra vez regresa, puede que venga bien algunos meses, otra vez desaparece. Es realmente un patrón incluso un poco impredecible. Como también puede que venga 2 veces el mismo mes y no siempre es un problema. Ok. ¿Eso pasa durante qué tiempo inicialmente? ¿Cuánto te puede demorar este proceso que podemos considerar que sigue siendo normal y que posteriormente... Algo esperado y considerado la primera causa de cambios en el patrón de menstruación los primeros años desde que aparece esa primera menstruación es el hecho algo que se reconoce como inmadurez del eje hormonal. Okay. Causa número 1 de cambios de patrón menstrual. Eso no depende de la niña ni del adolescente, eso es el propio cuerpo que está desarrollando una nueva función para que durante cada ciclo menstrual se logre oportunamente la ovulación. Entonces, eso al principio no está del todo ordenado, sincronizado todavía. Entonces, eso es lo que explica los cambios de patrón de menstruación. Entonces, causa principal, sabemos que no es la única, pero que de todos modos es por descarte. Bien, entonces qué complicado, tenemos que revisar muchas otras cosas. Para estas adolescentes, o sea, que primero se están enfrentando a una etapa distinta en su vida, pasar de niña a adolescente, mujer, y ahora entonces no saber cuándo va a llegar la sorpresa. Entonces que andan todo el día, todo el tiempo, todos los meses preparadas con su empaque y eso, por cualquier cosa. Tienen que andar preparadas. Increíble lo que pasa en ustedes las mujeres. Por eso que siempre he dicho que las mujeres son el sexo fuerte, la verdad. Definitivamente. Entonces, este periodo en el cual no sabemos que se está madurando este eje y que podemos sangrar regular, suspender, volver en 3 meses, venir 2 veces durante el mes, ¿cómo cuánto tiempo puede durar esto?
Se estima que entre el primero y el segundo año, ¿sí? Es lo más común. El proceso de maduración, incluso en algunas mujeres, tarda hasta 5 años. Ok. Bien, pero ya sabemos que a medida que va pasando el tiempo, el porcentaje de inmadurez del eje va disminuyendo. ¿Y esto tiene alguna tendencia familiar? No No necesariamente. necesariamente, no porque a mi mamá le tomó un año, No. a mí me tiene que tomar eso. Y entre más tarde aparezca la primera menstruación, estamos hablando chicas que su primera menstruación apareció 14, 15 años, sabemos que a ellas les va a tomar incluso un poquito más de tiempo que se consiga la debida maduración de ese eje hormonal. Ok. Por lo tanto, hay que estar abierto a la posibilidad de que hay cambios en el patrón de menstruación. No hay una regla general, hay algo que nos han inculcado a la sociedad y es el hecho de que el ciclo menstrual tiene que durar 28 días y que la ovulación tiene que ser el día 14. Un relojito. Entonces, no. No es reloj. Puede que algunas mujeres, no digo que no, algunas mujeres puede que se comporte de esa manera su ciclo menstrual, pero no va a ser para la mayoría. Entonces hay que estar abierto a las excepciones y que incluso a pesar de ocurrir cambios, no todos los cambios significa que nos estamos saliendo del patrón de normalidad. Y ahí es donde volvemos al punto cero. Hay que conocer qué es lo esperado, qué es lo normal en las adolescentes. Ahí volvemos al punto de la importancia entonces de que cada de estas niñas tengan su ginecólogo infanto-juvenil que las pueda orientar, o el ginecólogo que se encargue de esta parte, o el pediatra que se encargue de esta parte y que le guste esta parte y que le brinde este tipo de información entonces a nuestras niñas adolescentes sobre qué es normal, qué esperar, cómo sentirse y cuándo entonces buscar ayuda, ¿no? Creo que es bien importante la parte educacional y es por eso que ha venido surgiendo esta rama de la ginecología infanto-juvenil, donde los ginecólogos que se sienten más afines a esta parte se dedican precisamente, porque es mucha educación. O sea, así es. La niña va a tu consulta y es 1 hora hablando sobre todos estos cambios, la importancia que esto amerita y el seguimiento. Sí, por eso es que es importante empezar desde la pubertad. Bien, y porque cada consulta vamos aportando un poquito más de información. Claro. No es lo mismo aquella niña que poquito a poquito le fuimos hablando y simplemente la siguiente consulta refrescamos información y sumas un poquito. Y sumamos un poquito más a esa adolescente que es primera vez que llega, que ya lleva 1 año, 2 años menstruando y que los papás a veces quieren que uno le dé toda esta información que nos tomó años. Claro. En una consulta de 45 minutos, 1 hora, realmente no alcanza a veces y nos toma un trabajo quizás más arduo llevar el mensaje que esa adolescente necesita. Entonces, por eso es mejor de poco a poco y eso es algo que vamos aportando a lo largo que esa chica va recibiendo su orientación y su atención ginecológica. Bien. Me comentaste entonces que esta madurez del eje puede en ciertas pacientes, y más si su menarca es más tardía, su primera regla empieza 14 años en adelante, demorar un poco más. O sea que es ajuste hormonal, es madurez del eje y que puede tomar hasta 5 años. O sea que si me desarrollo a los 14 y me voy a ese extremo de 5 años, yo puedo estar hasta los 19 años todavía 20 años todavía teniendo ciertas irregularidades. Ciertas irregularidades. Lo que uno interpreta como irregularidades menstruales. Claro. ¿Sí? ¿Y cómo yo sé o cómo puedo darme cuenta que algo no anda bien? ¿Cuál sería entonces ese punto de alerta que tenemos que tomar en cuenta para saber que no estamos ante otro proceso que ya no es del todo normal, sino que puede traducir algún tipo de enfermedad? Y es el punto donde debemos saber cuál es el patrón de ciclos menstruales o las características de los ciclos menstruales esperados en la adolescencia. Ajá. Y difiere un poquito, sobre todo aquella mujer cuyo eje hormonal ya está maduro. Entonces, aquí viene el hecho de que debemos evaluar la frecuencia, la variabilidad, que es lo que determina en gran medida la regularidad de los ciclos, la duración de los periodos menstruales, la cantidad. Evaluando esos detalles dentro del ciclo menstrual, ¿dónde lo analizamos objetivamente? Recuerden, llevando el registro de la fecha de los periodos. Exacto. Entonces ahí nos tomamos ese trabajo de contar cuántos días han pasado desde el primer día de menstruación, que es lo que corresponde al día 1 de ciclo menstrual, contamos cuántos días pasaron hasta el día antes que empiece la siguiente menstruación
Y sobre todo esos primeros años, 2, 3 primeros años, esa frecuencia debe ir entre 21 a 45 días. Si pasan menos de 21 días desde que empieza un periodo hasta que empieza el otro, tenemos ciclos muy frecuentes. Si pasan más de 45 días, son ciclos poco frecuentes. Bien. La variabilidad al principio puede ser muy amplia, estamos hablando que puede variar entre 2 hasta 20 días, y eso va con respecto a cuánto duró el ciclo anterior. Bien, y eso lo analizamos sobre todo en función, si ya tenemos registro, al menos los 6 últimos ciclos menstruales. Simplemente restamos el que fue más largo menos el más corto, y ahí tenemos una variabilidad. Okay. ¿Sí? ¿Qué tanto puede adelantarse o atrasarse? ¿O cuál es la tendencia en ese sentido con respecto a los distintos ciclos? La duración de un periodo menstrual en un adolescente se estima que debe ir entre 2 a 8 días de duración. A veces sí, ahí a veces genera cierto conflicto, sobre todo con las madres, porque dices que le dura una semana entera y a mí nada más me dura 4 días. Claro. Esa es usted. El adolescente se está comportando distinto y no quiere decir que estemos mal. Exacto. Hasta 8 días de sangrado, sin contar días de manchado, es lo estipulado como normal. Sin contar el manchado, entonces. Sin contar el manchado. Sí. Porque a veces terminan 8 días y puede que queden 3, 4 días más de manchadito, o al inicio también puede ocurrir. Entonces, esta duración estamos hablando de sangrado. Sangrado. Bien. ¿Sí? Entre 2 a 8. A 8 días. Bien. Viene otra parte difícil de evaluar, y es la cantidad. Difícil. Si nos preguntan a nosotros como ginecólogos, ¿y hasta cuánto es lo normal de ese flujo menstrual? Hasta 80 mililitros. ¿Cómo lo medimos? ¿Cómo medimos 80 mililitros? ¿Cómo lo medimos? Y más un adolescente. Entonces, en ese sentido, nos orienta mucho, sobre todo, preguntarle qué tipo de productos de gestión menstrual está utilizando, si son toallas sanitarias, de qué capacidad, si es para flujo abundante, flujo escaso, si son toallas nocturnas, si son toallas regulares o TIN. Hay toda una serie de preguntas que uno nos podría orientar hacia si ese flujo es abundante o no, ¿sí? Si hay presencia de coágulos, pero quizás la manera más objetiva es poder ir haciendo un comparativo de los niveles de hemoglobina, de los niveles de ferritina que representan los depósitos de hierro. Si ya llevamos un control en ese sentido y hemos notado cambios importantes, sabemos que ese sangrado entonces está impactando negativamente en su estado de salud. Claro. Y esos son los sangrados abundantes que vamos a tener que investigar o corregir. Por lo tanto, eso es lo que hablaríamos en términos de patrón esperado. Patrón esperado. Ahora, señales de alerta en general. Si tenemos, por ejemplo, precisamente en todo caso, periodos que duran más de 8 días, que son demasiado abundantes como para tener necesidad de cambiar productos de gestión menstrual cada hora, cada 2 horas, completamente llena, una toalla sanitaria, por ejemplo, o un tampón. Y si han pasado más de 90 días de ese periodo ausente, o si hay cólicos muy fuertes. Bien, generalmente esas son, hacia allá van dirigidas las principales señales para detectar un problema que sin lugar a dudas necesita una evaluación con prontitud. Ok, bien. Y una vez que tengamos ya un poquito más regular este ciclo, dentro de estos patrones de sangrado que estábamos conversando, aquellas pacientes que duren más de los 45 días, ¿qué patología pudiésemos ir buscando o analizando o tratando de descartar? Bien, sabemos que la inmadurez del eje hormonal, llegamos a la conclusión que es la principal causa de cambios de patrón de menstruación, pero no es la única. Bien, ya, sobre todo si ya hemos pasado ese umbral de tiempo donde esperaríamos que ya ese eje hormonal esté mucho más estable y maduro, entonces debemos enfocar nuestra búsqueda sobre todo en causas metabólicas, en causas hormonales, en causas estructurales. Bien, y ahí es donde, por ejemplo, hablamos problemas relacionados con el sobrepeso, con la obesidad, por un lado, problemas generados por prolactina elevada, que es una hormona que se sintetiza en la hipófisis del cerebro,
problemas del funcionamiento de la glándula tiroides, sobre todo el hipotiroidismo, el hipertiroidismo. También pueden generar alteraciones del patrón de menstruación. Y por ahí, desde el punto de vista hormonal, o sea, endocrinológico y también ginecológico, entra en juego, por ejemplo, el síndrome de ovario poliquístico, que desde la adolescencia debemos tener presente e ir evaluando los criterios que forman parte del diagnóstico de este síndrome y ya ir detectando, si bien es cierto, es sumamente difícil concretar un diagnóstico de este tipo a tan temprana edad, pero por lo menos ir evaluando el riesgo o la sospecha. Tenemos una alta sospecha o una baja sospecha de que esta adolescente podría estar o iniciando o padeciendo un síndrome de ovario poliquístico. Me parece muy interesante. Hace no tanto tiempo tuvimos un podcast de síndrome de ovario poliquístico y más que todo sus consecuencias a largo plazo. O sea, no solamente las alteraciones del sangrado, sino también evaluamos en este podcast qué pasaba más allá del sangrado en estas pacientes adultas con el síndrome de ovario poliquístico como tal. Porque muchas pacientes consultan y dicen, me dijeron que tengo ovarios poliquísticos. Entonces, sabemos una cosa es ovarios con aspecto poliquístico, otra cosa es síndrome de ovario poliquístico, y el síndrome de ovario poliquístico como patología tiene múltiples formas de expresarse. Así inicialmente, en etapas tempranas, las mujeres la asocian más a problemas irregulares menstruales o problemas de sangrados anormales, pero posteriormente puede traer otras implicaciones metabólicas, reproductivas, incluso incremento en la probabilidad de algún tipo de cáncer en estas pacientes a edades más adultas. Entonces vamos a hacer un refresh sobre estos términos para los que no vieron el episodio anterior y obviamente vamos a dirigirlo un poquito más a la parte de la infanto-juvenil sobre qué es el síndrome de ovario poliquístico, más allá de ovarios con aspecto poliquístico. Cuéntanos. No deja de ser una controversia el síndrome de ovario poliquístico a toda edad. Los diagnósticos a veces son difíciles de hacer. ¿Por qué razón en la adolescencia se hace quizás muy importante tratar de hacer esa diferencia? O por lo menos tener el diagnóstico en la mira. A veces no podemos concretar el diagnóstico, pero hay que tenerlo en la mira. Claro. Y hay que mantener un seguimiento y una reevaluación constante, sobre todo por el hecho de que el síndrome de ovario poliquístico implica ciertos criterios importantes para poder llegar al diagnóstico. Bien lo mencionaste, y esto genera mucha confusión, porque una cosa es el ovario de aspecto poliquístico por ultrasonido, otra cosa es el síndrome como tal, y otra cosa incluso que también vale la pena hacer esa diferencia es el quiste de ovario. Correcto. Bien, entonces son tres entidades muy distintas y sobre todo en la adolescente lo que nos hace tan difícil concretar el diagnóstico es el hecho de que hay ciertas situaciones que son propias de la etapa de adolescencia que pueden confundir los criterios que forman parte del diagnóstico. Y cuando hablamos de criterios de diagnóstico tomamos en consideración tres criterios fundamentales. Unos son las irregularidades menstruales que van de la mano principalmente con la falta de ovulación durante cada ciclo menstrual. Otro tiene que ver con los ovarios de aspecto poliquístico por ultrasonido. Y lo tercero tiene que ver con el exceso de andrógenos, que son un tipo de hormonas que uno diría las hormonas masculinas, pero que nosotras las mujeres también generamos en nuestro cuerpo y que se pueden expresar ese exceso de andrógenos por manifestaciones físicas como los cuadros de acné severo, caída de cabello, aumento de vello corporal en distribución masculina. Y también son valores que podríamos revisar por exámenes de laboratorio. Bien, entonces son esos tres los pilares que por lo menos deberíamos tener 2 de 3 expresándose para poder estar más cerca del diagnóstico. Ahora, mencioné que hay ciertas situaciones propias de la adolescencia que nos confunden. Uno, hablamos de la inmadurez del eje hormonal, sobre todo en los primeros años después que se desarrollan las niñas o adolescentes,
Y esta inmadurez del eje hormonal va de la mano con ciclos donde no hay ovulación, por lo tanto irregularidades menstruales. Entonces, ¿es el síndrome ovario poliquístico o es esa situación propia de la edad que nos está llevando a esas irregularidades menstruales? Ahí va el obstáculo número uno. La primera dificultad sí, la que primera tenemos. dificultad. Lo segundo es que el aspecto habitual de los ovarios en las adolescentes cuando hacemos los ultrasonidos es precisamente un aspecto poliquístico. Claro. Bien, porque apenas está empezando a usar su banco de folículos, que precisamente son esas bolitas que vemos por ultrasonido como unas bolitas oscuras en los ovarios. Entonces, no es lo mismo tampoco hacer un ultrasonido en una adolescente que no ha tenido relaciones sexuales, que lo vamos a tener que hacer de tipo ultrasonido pélvico, o sea, el aparato de ultrasonido sobre el abdomen, que hacer un ultrasonido vaginal, tomando en cuenta que la mayoría de los consensos están basados en ultrasonidos vaginales y en mujeres adultas. Ahora que tocas ese tema, es verdad, es sumamente complicado, definitivamente, así que con mayor razón créeme que estas pacientitas te las haré llegar porque definitivamente los ultrasonidos pélvicos no son un poquito más complicados y como tú acabas de mencionar, esta reserva folicular que todavía no se ha empezado a utilizar va a dar este aspecto poliquístico, ¿no? O sea, es un diagnóstico definitivamente bastante complicado. La verdad que me quito el sombrero ante las ginecólogas infantos juveniles que tienen que ver este tipo de casos para que hagan este tipo de diagnósticos que son de suma importancia al final porque necesitas tratar de incidir en esta patología para que no traiga esas consecuencias a largo plazo. Así es. Entonces, 2 de 3. 2 de 3 que tengamos, ya sabiendo las dificultades que tenemos, pasaríamos entonces a evaluar y poder decir que tenemos un signo de alerta que nos lleva a sospechar el síndrome ovario poliquístico. Y el mensaje que quisiera dar, disculpa que sí, te interrumpa, claro, a los padres es que no podemos hacer el diagnóstico de síndrome ovario poliquístico en una sola evaluación. Miren, a veces llegan quizás con esa perspectiva de que hoy la doctora me va a decir si tengo o no tengo síndrome ovario poliquístico. No podemos hacerlo de esa manera y mucho menos si es un adolescente. Eso a veces lograr llegar al diagnóstico nos toma varias consultas, varios estudios, incluso varios años. Es correcto. Entonces, en ese sentido, por favor, paciencia y permítanos por lo menos llevar esa ruta de abordaje en todo caso para que si el día que lleguemos a concretar el diagnóstico de síndrome ovario poliquístico estemos lo más próximo a la certeza de que realmente lo tiene, porque no hay nada peor que decirle a una adolescente de 12, 14, 15 años tiene síndrome ovario poliquístico cuando en realidad no lo era. Claro. Entonces, marcamos un estigma que puede traerle consecuencias muy negativas. Entonces, un diagnóstico que en particular necesitamos tomar con pinzas, tomarnos nuestro trabajo de elaborarlo de poco a poco para entonces poder definirlo. Sí, definitivamente que sí. Creo que por eso también llegan muchas pacientes ya en edades adultas diciendo, no, sí, a mí me dijeron que yo sufría de ovarios poliquísticos, ¿no? Y después me curé, se me quitó. Y después me curé, ¿no? Y sencillamente nunca lo tuvo. Nunca lo tuviste, exactamente. Bueno, yo creo que cosas importantes y que definitivamente va con todo tipo de patología y que uno puede empezar y que es importante que ustedes los conozcan, queridas amigas, es que parte del manejo del síndrome ovario poliquístico es parte del manejo de la gran mayoría de las enfermedades, no solamente ginecológicas, sino cánceres, enfermedades cardiovasculares, que son los cambios en el estilo de vida, de vida saludable. Entonces, por ese lado, uno empieza probablemente por esa parte que es tan fácil de decir, pero que es tan complicada de aplicar. Entonces, tener un peso ideal, una dieta balanceada, actividad física, todas estas cosas son parte del tratamiento de estas alteraciones o complicaciones metabólicas a las cuales te puede llevar o puedes padecer por sufrir de síndrome ovario poliquístico. Cuéntame cómo abordas entonces a estas pacientitas. El fomentar desde muy jóvenes la necesidad precisamente de llevar un estilo de vida saludable es fundamental en nuestra orientación como ginecólogas infantos juveniles, porque debemos llevarle ese mensaje de tomar conciencia de la necesidad de que el hacer ejercicio o el comer saludablemente no tiene nada que ver con el aspecto físico. Tiene que ser algo que hay que internalizar como una necesidad por salud.
Bien, porque en la medida que yo mantenga un peso saludable, que yo me mantenga alimentándome de manera balanceada, tomando mucha agua formando ese hábito de un estilo de vida saludable, en ese sentido es un hábito que si yo lo cultivo desde ahora, es un hábito que seguramente voy a mantener por el resto de la vida o que va a ser más fácil de mantenerlo durante la etapa adulta de vida. Y de esa manera, pues, es un factor de evitar, un factor preventivo. Estamos hablando de prevención, más que nada también. Si yo identifico el problema, obviamente voy a mejorar una condición, pero finalmente también lo vemos desde el punto de vista de prevención. Y desde el punto de vista ginecológico, llevar un estilo de vida saludable nos permite tener ciclos menstruales normales, con menos cantidad de flujo menstrual, nos ayuda para mejorar los cólicos menstruales. En mujeres con endometriosis lo necesitamos, sobre todo también una línea nutricional de alimentos que evitar llevar una dieta no inflamatoria, sobre todo en la fase premenstrual. Exacto. Bien, y definitivamente en el síndrome ovario poliquístico también juega un rol muy importante, porque en la gran medida una mujer que sea diagnosticada con este síndrome, el primer paso de manejo, ¿cuál va a ser? Modificar el estilo de vida y mantener el peso lo mejor dentro del parámetro de normalidad, con un porcentaje bajo de grasa, bien, y el ejercicio físico con regularidad. Ok, bien. Ya tocamos un poquito sobre la adaptación hormonal, ya tocamos un poquito sobre signos de alerta en cuanto al ciclo menstrual y hablamos sobre una patología que puede estar asociada a estos signos de alerta. Habrá otras patologías que podamos estar asociando a estos signos de alerta que nos hagan sospechar que sea frecuente, como el síndrome ovario poliquístico, o que tú consideres que es importante tenerla, aunque no sea tan frecuente, pero que si no la sospecho y no la diagnostico puede traer repercusiones sobre nuestras niñas y adolescentes. Sí, claro que sí. Hay toda una lista de otras condiciones que hay que prestarle suma atención. Por ejemplo, una muy importante es la posibilidad de que surjan sangrados abundantes durante las menstruaciones, consecuencia de problemas de coagulación, por ejemplo. Ok, sí, importante. hay mujeres que debutan sus problemas de coagulación precisamente bajo una condición de pérdida sanguínea fisiológica como la menstruación. Entonces, si tenemos una niña, una adolescente que desde su primera menstruación o sus primeras menstruaciones han sido sangrados sumamente abundantes, que las han llevado incluso a anemia, a necesidad de hospitalización o hasta de transfusiones sanguíneas, hay que hablar seriamente la posibilidad de que esté enfrentando deficiencia en ciertos factores de la coagulación o disfunciones plaquetarias que tiene que llevar una atención de la mano con hematología, por ejemplo. Bien importante, entonces. En este sentido, hay que tener presente esta posibilidad. Y como mencionaba también, las patologías de tiroides, principalmente el hipotiroidismo. ¿Sí? A veces en toda la infancia no hubo un control en el funcionamiento de la glándula tiroides. Es tan sencillo como mandar pruebas de sangre para reconocer si hay o no hay un problema de este tipo. Y se ve mucho también si en la línea familiar hay otros miembros que han tenido este mismo tipo de problema. Tocando ese tema me llama la atención porque hoy día estamos ante una cultura de todo natural, de evitar ciertas cosas. Por ejemplo, para evitar el hipotiroidismo, una de las estrategias a nivel de salud pública es utilizar la sal yodada. Así es. ¿Okay? Pero ¿qué tal si yo traigo sal de, no sé, otro tipo de sal que estoy utilizando? O simplemente dieta sin sal. Baja en sal. ¿Has tenido casos de esto donde pacientes puedan tener entonces deficiencia de yodo? Sí, claro que sí. Por estilos de vida que probablemente no estén tomando en cuenta que es importante la alimentación. Sí, claro, cada vez se ve con mayor frecuencia y no solamente la deficiencia de este tipo, por ejemplo, ligado al consumo de yodo nasal, sino también incluso a hipovitaminosis. O sea, hay deficiencias de muchos tipos de vitaminas, incluso a la vitamina D, que es esencial su metabolismo con la exposición al sol. O sea, cada vez nuestros adolescentes pasan más tiempo encerrados en una habitación, ya sea en un aula de clases o en su habitación en casa, y cada vez salen menos a hacer deportes, por ejemplo, actividad física al aire libre. Entonces, son toda una serie de deficiencias
desde el punto de vista nutricional, lo que aporta la alimentación, como también del estilo de vida. Es correcto. Entonces, todas esas cosas hay que prestarle atención e importancia. Bueno, estábamos viendo sobre los problemas hematológicos y uno de los que debutan en esta, o no debutan, sino que nos percatamos en este momento de las difusiones plaquetarias, como la enfermedad de von Willebrand. Definitivamente hay que hacer estos estudios, estas evaluaciones de, claro, los problemas de tiroides, hay que percatarse a través de los mismos. ¿Qué otra patología, por ejemplo, hablamos de parte nutricional? ¿Te ha tocado algún tipo, son adolescentes, quiero tener buen peso y de repente empiezo a consumir medicamentos para perder peso o estilos de vida poco saludables o, no sé, induzco el vómito, algo de este tipo de cosas que de repente también se vea reflejado como que, bueno, vengo por un problema de sangrado, pero lo que tengo es otro problema totalmente diferente? Sí es. Cada vez también se está haciendo más común que jovencitas estén enfrentando este tipo de trastornos de alimentación, ¿sí? Dietas muy restrictivas, exceso de ejercicio. Y claro que esto va a generar alteraciones del patrón de menstruación. Bien, cuando nosotros hablamos en términos generales, muchas veces hablamos del concepto sangrado uterino anormal, bien, que no solamente tiene que estar asociado a sangrados abundantes. Por ejemplo, la falta de menstruación también se determina como un sangrado uterino anormal. Correcto. Y aquellas chicas que tienen trastornos de este tipo, sobre todo alimentario, con pérdida excesiva de peso o un bajo porcentaje de grasa corporal, en gran medida lo que van a presentar es ausencia de menstruación. Bien, o cuando finalmente, después de mucho tiempo, aparece la menstruación, viene asociada a sangrados más abundantes de lo usual. Entonces, claro que representa un problema, cada vez lamentablemente se está haciendo más frecuente. Hay que vigilar ese aspecto de salud en las adolescentes, su estado nutricional, bien, y sin ningún temor y ningún estigma, pues es importante apoyarse, más allá del ginecólogo, también en nutricionistas o nutriólogos, vale también la posibilidad, y de esa terapia psicológica que ellas van a necesitar. Entonces es realmente un manejo integral que este tipo de adolescentes enfrentando este problema van a necesitar. Qué bueno que tocas ese tema de manejo integral, porque cada uno de los podcasts que hemos estado llevando hablamos mucho sobre el manejo integral, el poder trabajar en equipo, en que podamos compartir las experiencias y poder apoyar de manera integral a nuestras pacientes. Entonces eso es fundamental. Lo que acabas de tocar me parece excelente y definitivamente hay que exhortar a todas nuestras pacientes, a todas nuestras mamás que tienen hijas, que estén notando algún tipo de alteración en sus periodos, en sus menstruaciones, que acudan, que pidan ayuda, porque puede ser el signo o la alerta de una patología de fondo que no estamos visualizando y que se nos está escapando. Entonces me parece que es realmente fundamental y que sepamos que hay un manejo multidisciplinario e interdisciplinario, porque si a mí me consulta una paciente y es una rama de la ginecología que, por ejemplo, no manejo al dedillo, porque como saben todos nuestros oyentes, yo tengo una subespecialidad en obstetricia crítica, veo más la parte de embarazo y complicaciones, y definitivamente si identifico algo y quiero ayudar a mis pacientes, lo que hago es que me apoyo interdisciplinariamente con colegas que tengan más expertise en estas áreas en las cuales probablemente yo pueda identificar, pero que no tengo todo el manejo apropiado o todo el conocimiento necesario para poder darle una mejor atención. Y hoy día estamos para eso, para apoyarnos de manera interdisciplinaria y multidisciplinaria. Entonces, Yulisa, gracias por estar aquí con nosotros. La verdad que es un tema que da para muchos podcasts más, porque ya hemos hablado de patologías que podíamos profundizar y demorar más, pero lo que queremos es eso, sembrar esa semillita ahí en nuestra audiencia, esa semillita de quiero conocer más, quiero saber más y que poder indagar más al respecto sobre estas patologías y cómo podemos ayudarlas. Una vez más, te extiendo los micrófonos para poder que nos digas tus recomendaciones finales, nos digas dónde podemos localizarte, contar con tu servicio, con tu apoyo, con tu orientación y cuáles son tus redes sociales para las cuales podemos entonces seguirte también. Claro que sí. Bueno, gracias una vez más por la oportunidad de poder aquí llevar toda esta información a las oyentes. Esperemos que después de hoy, con lo que hayan escuchado, hayamos aportado mucho o quizás hayamos alertado bajo ciertas situaciones que puedan estar enfrentando
Y los exhorto pues a sin temor buscar ayuda. Siempre hay que apoyarse en los profesionales de la salud que puedan buscar una mejor ruta de trabajo o abordaje para ciertas situaciones que sabemos no van a ser iguales entre una mujer adulta o en un adolescente. Y bajo estas circunstancias, prestarle atención. Sabemos que en la actualidad los ciclos menstruales, la menstruación como tal, es un indicador de salud. Bien, y que si algo está fallando o algo se está manifestando en ese ciclo menstrual de manera alterada, hay que revisar qué es lo que está pasando, no debe pasar desapercibido. Y en general, pues, brindar todo ese apoyo que las adolescentes, sobre todo niñas y adolescentes, porque finalmente cada vez las niñas también se están desarrollando mucho más temprano, estamos ya cada vez teniendo ese proceso de pubertad un poco más adelantado de lo que nuestras generaciones estaba acostumbrado. No siempre se sale de la normalidad, pero sabemos que niñas de menos de entre 9, 10, 11 años ya están presentando su proceso de desarrollo. Pues necesitan un acompañamiento, una orientación y de esa manera pues esa posibilidad de cuidar su salud ginecológica. Y pues de esa manera, en todo caso, la ayuda que les pueda proporcionar me pueden encontrar en The Panama Clinic, la Torre B, el consultorio 2204. Cualquier dato de contacto adicional lo pueden encontrar en mis redes sociales, en Instagram como Doctora Garisto, el WhatsApp 6400-1733. Excelente, Yulisa. La verdad que definitivamente para mí es un honor poder contar con tu participación en este podcast, dedicarnos tu tiempo para poder instruir un poquito más, dar un poquito más de conocimiento, de herramientas a todas nuestras audiencias, a todas las usuarias, que puedan entonces tener este signo de alerta que pueda gatillar y poder buscar esa ayuda que tanto necesitan. La verdad que pensé que eran ideas mías, creo que esto da para otro podcast también, pubertad precoz, de ver que se están desarrollando cada vez más temprano y que eso probablemente hay que investigar si es de todo normal o traduce algún tipo de patología, y eso es importante que nos demos cuenta. La verdad que de mi parte solamente queda decirle muchas gracias a Yulisa, muchas gracias a la audiencia por estar aquí con nosotros en un episodio más de Café y Salud con el doctor Orlando Pinilla. Escríbanos entonces por favor y déjenos sus comentarios a través de nuestras plataformas como Spotify y YouTube, y díganos entonces también qué otro tipo de temas les gustaría tocar y si quieren que invitemos nuevamente a esta participante estrella a otro podcast sobre pubertad precoz y otros temas más que a ustedes les interese. Así que, una vez más, gracias por todos y que estén bien. Hasta luego. Adiós.